Millonario llega a casa de campo sin avisar y casi se desmaya con lo que ve. El rugido del motor de un deportivo alemán rompió el sagrado silencio de los Alpes suizos. El eco metálico rebotó contra las inmensas paredes de granito y nieve, una intrusión violenta en un paisaje que parecía pintado por la mano de Dios. Al volante, Adrián Montalvo ajustó su agarre sobre el cuero negro del volante, sus nudillos blancos por la tensión. A sus 45 años, Adrián era un hombre que no toleraba los imprevistos. Su vida era una hoja de cálculo perfecta, inversiones en Dubái, rascacielos en Nueva York y un pasado enterrado bajo capas de cemento y millones de dólares. Pero aquella llamada de la inmobiliaria había desatado una tormenta en su pecho. «¡Es inaceptable!», bramó al aire acondicionado del vehículo, ignorando la belleza sobrecogedora de los prados verdes que desfilaban a toda velocidad por su ventana. «Les pago una fortuna para mantener esa propiedad vacía, lista para la venta, no para que se convierta en un refugio de ocupas. Llego en 2 minutos y quiero explicaciones». Colgó el teléfono con furia, lanzándolo al asiento del copiloto. La cabaña de su infancia, esa vieja estructura de madera que le recordaba todo lo que había odiado, la pobreza, el frío, el olor a estofado barato, debía ser vendida esa misma semana. Un consorcio hotelero quería el terreno. Era el último cabo suelto para borrar definitivamente sus orígenes humildes. El coche derrapó ligeramente sobre la grava al entrar en el camino privado. Adrián frenó en seco, levantando una nube de polvo. El silencio volvió a caer sobre la montaña, pero esta vez pesaba como una losa de mármol. Adrián bajó del coche, ajustándose el traje azul de sastre italiano, que costaba más que lo que su padre había ganado en toda su vida. El aire puro de la montaña, frío y cortante, golpeó su rostro, trayéndole recuerdos olfativos que creía olvidados, resina de pino y tierra húmeda. Pero sus ojos, acostumbrados a buscar defectos en planos arquitectónicos, se clavaron en una escena que lo dejó paralizado, con la boca ligeramente abierta y una mano levantada a medio camino, como si intentara detener una alucinación. Allí, frente a la fachada de madera oscura del chalet, adornada con cajas de flores rebosantes de geranios rojos que parecían sangrar vida sobre la madera vieja, estaba ocurriendo algo que desafiaba toda su lógica empresarial. No había suciedad, no había caos. Había una paz solemne. Sobre la hierba suave, salpicada de flores silvestres amarillas y violetas, una mujer joven estaba arrodillada. Llevaba un uniforme de servicio doméstico de un azul impecable, con cuello y puños blancos que resplandecían bajo el sol de la tarde. Sus manos, enfundadas en unos guantes de limpieza de goma amarilla brillante, estaban entrelazadas en un gesto de súplica fervorosa. Tenía los ojos cerrados y su perfil, bañado por la luz dorada, irradiaba una serenidad que Adrián envidió al instante sin saber por qué. Pero lo que hizo que el corazón del magnate diera un vuelco doloroso no fue la mujer. Fue lo que había frente a ella. 3 niños pequeños, trillizos. 3 copias idénticas, de unos 6 años, arrodillados en fila sobre la hierba, imitando la postura de la mujer. Vestían camisetas azules sencillas y pantalones cortos beige, con sus pequeñas rodillas desnudas, hundiéndose en la tierra. Sus cabelleras rubias brillaban como halos bajo el sol alpino. Tenían los ojos cerrados, con una fuerza conmovedora, apretando los párpados como si de esa intensidad dependiera el destino del universo. Adrián dio un paso, sus zapatos de piel crujiendo sobre la grava. Quiso gritar, quiso ejercer su autoridad de propietario, pero una voz infantil, clara y cristalina como el agua del deshielo, lo detuvo en seco. Era el niño del centro.
«Papito Dios», susurró el pequeño con una voz que viajó por el viento hasta los oídos del millonario. «Por favor, no te olvides de lo que te pedimos ayer. Haz que el corazón de mi papá recuerde el camino a casa. La abuela dice que su alma está perdida en edificios de cristal, pero nosotros sabemos que él es bueno. Y por favor», añadió el niño de la izquierda, sin abrir los ojos, «que la medicina de la abuela no se acabe, porque ella llora cuando cree que estamos dormidos». «Amén», sentenció el tercero, el de la derecha, con una gravedad impropia de su edad. Adrián sintió como si alguien le hubiera golpeado en el estómago con un mazo de hierro. El aire se le escapó de los pulmones. Se quedó estático, con la mano aún levantada, incapaz de procesar la mezcla de ira, confusión y un terror antiguo que le helaba la sangre. «Papá, abuela». ¿Quiénes eran estos intrusos que osaban profanar su propiedad con oraciones que parecían dardos dirigidos a su conciencia? La belleza de la escena visual, el contraste del uniforme azul, los guantes amarillos, el verde vibrante del prado y las montañas nevadas al fondo, era perfecta, cinematográfica. Pero para Adrián, en ese momento, era una burla. Él había venido a cerrar un negocio, no a presenciar un acto de fe. Su mente racional, entrenada para destruir competidores, tomó el control. Esto tenía que ser una estafa, una puesta en escena para ablandarle el corazón y sacarle dinero. «Nadie es tan inocente», pensó con amargura. «Nadie reza con esa fe a menos que quiera algo a cambio». Recuperando su postura dominante, Adrián carraspeó con fuerza, rompiendo el hechizo místico que envolvía el jardín. «¡Basta!». Su voz sonó ronca, casi extraña para él mismo. La mujer abrió los ojos de golpe. No hubo miedo en su mirada, solo una sorpresa momentánea que rápidamente se transformó en algo más profundo, algo que Adrián no pudo descifrar. Los tres niños se giraron al unísono, y al verlos de frente, Adrián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esos ojos, esos malditos ojos azules, eran los suyos, eran los ojos que él veía cada mañana en el espejo mientras se afeitaba. La mujer se levantó lentamente, sacudiéndose briznas de hierba de su falda. No bajó la cabeza, no pidió perdón. Se quedó allí de pie entre el millonario y los niños, como una leona con guantes de goma. «Bienvenido, señor Montalvo», dijo ella. Su voz no temblaba, era suave, pero tenía la firmeza de las raíces que sostienen los árboles ante las avalanchas. Llegó antes de lo esperado. Adrián sintió un escalofrío. Ella sabía quién era, y lo que era peor, lo miraba no como a un jefe, ni como a un dueño, sino como a un hombre que llegaba tarde a su propia vida. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía tocar. Adrián avanzó 2 pasos, invadiendo el espacio personal de la mujer y los niños, intentando imponer su estatura y su presencia. Los trillizos, al ver acercarse al extraño de traje impecable, retrocedieron instintivamente, buscando refugio tras las piernas de la mujer. «¿Quién eres tú?», escupió Adrián, señalándola con un dedo acusador. «¿Y qué demonios haces en mi propiedad con estos niños? Me dijeron que la casa estaba vacía». «¿Vacía? ¿Entiendes el concepto?». La mujer se quitó lentamente los guantes amarillos, revelando unas manos enrojecidas por el trabajo duro, pero delicadas. Sus ojos recorrieron el rostro de Adrián, buscando quizás algún rastro del joven que alguna vez conoció, o tal vez simplemente midiendo el tamaño de su arrogancia. «Me llamo Lucía», respondió ella. Su tono era tranquilo, lo cual enfureció aún más a Adrián. La gente solía tartamudear ante él. «Y no estamos haciendo nada, señor Montalvo. Estábamos rezando. En esta casa se reza antes de que caiga el sol. Es una costumbre que la dueña de la casa mantiene viva». Adrián soltó una carcajada seca,
carente de humor. ¿La dueña?, preguntó con sarcasmo. Tengo las escrituras en mi maletín, jovencita. Yo soy el único dueño de este terreno, de esta madera podrida y de cada flor que han pisado. Y si mi agente inmobiliario les dio permiso para estar aquí, juro que mañana mismo estará en la cola del paro. Miró a los niños con desdén, tratando de ignorar el parecido físico que le gritaba desde sus rostros. Tomás, Daniel y Leo lo miraban con una mezcla de curiosidad y miedo. Uno de ellos, el que había pedido por la medicina, dio un paso tímido hacia adelante, asomando la cabeza por el costado de Lucía. ¿Tú eres el señor que viene a salvar a la abuela?, preguntó el niño con inocencia brutal. Adrián frunció el ceño, desconcertado. Yo no he venido a salvar a nadie, niño. He venido a vender, a limpiar, y por lo que veo, tengo mucho trabajo que hacer antes de que lleguen los compradores. Se volvió hacia Lucía, su paciencia agotada. Quiero que recojan sus cosas ahora mismo. Tienen 10 minutos para desaparecer de mi vista. No voy a llamar a la policía porque no quiero escándalos antes de la venta, pero no prueben mi paciencia. ¡Fuera de aquí! Lucía no se movió, ni un milímetro. Al contrario, irguió la espalda y cruzó los brazos sobre su pecho. El viento movió ligeramente su delantal blanco. «No nos iremos, Adrián», dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez. El sonido de su propio nombre en labios de esa sirvienta sonó como una bofetada. «¿Cómo te atreves?», comenzó él, dando un paso amenazante. «No nos iremos porque no tenemos a dónde ir», le cortó ella, elevando la voz lo suficiente para callarlo, pero sin gritar. «Y porque la persona que está dentro de esa casa, la mujer que me contrató para cuidarla cuando nadie más lo hizo, no sobreviviría al traslado». Adrián se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, desordenándolo por primera vez en el día. Estaba lidiando con una loca. «¿De qué estás hablando? ¿Quién está ahí dentro?» «Alguna tía lejana, una ocupa que se aprovechó de la casa vacía». Lucía suspiró, una exhalación profunda cargada de una tristeza infinita. Miró a los niños y les hizo un gesto suave con la cabeza. «Niños, vayan a jugar cerca del roble viejo. Lleven sus barcos de papel. Tengo que hablar con el señor». Los trillizos obedecieron al instante, aunque el último, Leo, se giró para mirar a Adrián una última vez antes de correr tras sus hermanos. Esa mirada, llena de una decepción prematura, se clavó en Adrián como una aguja. Cuando los niños estuvieron lejos, Lucía dio un paso hacia Adrián, acortando la distancia. El olor a jabón limpio y lavanda que emanaba de ella contrastaba con el perfume caro y químico del millonario. «No es una ocupa, Adrián», dijo ella en voz baja, casi un susurro. «Es tu madre, Doña Remedios». El mundo de Adrián se detuvo. El sonido del viento cesó. El canto de los pájaros desapareció. Solo quedó el latido ensordecedor de su propio corazón golpeándole las sienes. «Mientes», susurró él, pálido como la cera. «Mi madre está en la residencia El Atardecer Dorado, en Zúrich. Pago 6.000 euros al mes para que esté allí. Recibo los informes mensuales. Ella está bien cuidada». «Los informes los firma una computadora, Adrián», replicó Lucía con dureza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Tu madre se escapó de esa jaula de oro hace 3 años. No soportaba la soledad, no soportaba estar rodeada de enfermeras que no sabían su nombre, solo su número de paciente. Volvió aquí, a su casa, caminando, pidiendo aventones. Volvió al único lugar donde fue feliz contigo». Adrián negó con la cabeza, retrocediendo. La realidad que él había construido, esa fortaleza de mentiras y dinero, empezaba a agrietarse. «Imposible. Me habrían llamado». «Te llamaron», dijo Lucía implacable. «Te llamaron muchas veces, pero tu secretaria filtra las llamadas, ¿verdad?».
Asuntos familiares no urgentes, así los clasifican. Adrián sintió náuseas. Recordaba vagamente correos electrónicos archivados, mensajes de voz no escuchados en su teléfono personal que rara vez revisaba. «Ella está ahí dentro, Adrián», continuó Lucía, señalando la puerta de madera entreabierta del chalet. «Está sentada en la misma mesa vieja de roble donde te daba de cenar cuando eras niño. Está esperando. Llevas 7 años esperando a que cruces esa puerta. No para pedirte dinero, sino para ver tu cara una última vez antes de que sus ojos se apaguen del todo». El millonario miró hacia la casa oscura. La entrada parecía la boca de un lobo, o quizás la entrada a un juicio final para el que no estaba preparado. «¿Y tú?», preguntó Adrián con voz temblorosa, buscando un culpable para su angustia. «¿Quién eres tú en todo esto? Una oportunista que se aprovechó de una anciana senil». Lucía sonrió con tristeza, una sonrisa que encerraba más dolor del que Adrián podría soportar. «Yo soy la que le cambia los pañales cuando no puede levantarse. Soy la que le cocina las papas como a ella le gustan. Soy la que le lee tus viejas cartas, esas que escribiste cuando tenías 20 años y todavía tenías corazón. Soy la sirvienta, Adrián, solo la sirvienta. Pero hoy soy la única barrera entre tu madre y la muerte». Lucía se apartó del camino, dejando libre el acceso a la puerta. «Entra», le desafió ella. «Entra y dile a la cara que has venido a vender su techo. Dile que los 6.000 euros mensuales compraron tu tranquilidad, pero no su felicidad. Hazlo, si es que te queda algo de hombre debajo de ese traje de marca». Adrián se quedó solo frente a la entrada. Sus pies parecían de plomo. La furia había desaparecido, reemplazada por un miedo visceral, el miedo de un niño que sabe que ha hecho algo terrible. Miró de reojo hacia el prado, donde los 3 niños jugaban en silencio, y luego hacia la oscuridad del chalet. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire frío, y dio el primer paso hacia el interior de la casa, hacia el pasado del que había huido toda su vida, sin saber que lo que encontraría en esa mesa vieja cambiaría su destino para siempre. La transición de la luz brillante de los Alpes a la penumbra del interior de la cabaña fue casi cegadora. Adrián tuvo que parpadear varias veces para que sus pupilas se adaptaran a la oscuridad del pasillo. El aire dentro de la casa olía a madera vieja, a cera de abejas y a ese aroma inconfundible de guiso casero que se ha cocinado a fuego lento durante horas. Un olor que golpeó la memoria olfativa de Adrián con la fuerza de un martillo, transportándolo instantáneamente a una infancia que había pasado décadas tratando de borrar. Sus pasos resonaron sobre las tablas del suelo. Cada crujido de la madera parecía un reproche, un quejido de la estructura misma por el retorno del hijo pródigo que había despreciado sus raíces. Las paredes, revestidas de pino oscurecido por el tiempo, estaban desnudas de los adornos caros que él tenía en su ático de Nueva York. Aquí solo había un crucifijo de madera tallada y un calendario de hace 5 años, detenido en el mes de su última visita fugaz. Avanzó hacia la cocina, guiado por un sonido rítmico y suave. Ras, ras, ras. Al llegar al umbral de la cocina se detuvo. La escena ante él era como una pintura barroca, iluminada únicamente por un haz de luz lleno de partículas de polvo que entraba por la pequeña ventana orientada al oeste. Y allí estaba ella, Doña Remedios. No estaba muerta, ni estaba en la suite de lujo de la residencia de Zúrich, con vista al lago que él pagaba religiosamente. Estaba sentada en la vieja mesa de roble macizo, esa mesa llena de arañazos y marcas de cuchillo que había sido el centro de su universo familiar.
La mesa donde él había hecho sus deberes escolares, donde había llorado su primer desamor y donde había prometido, con la arrogancia de la juventud, que algún día compraría una mesa de mármol para no tener que ver esa madera astillada nunca más. Su madre parecía mucho más pequeña de lo que él recordaba. Los años y la soledad la habían encogido, curvando su espalda como si cargara un peso invisible. Su cabello, antes de un gris acero, era ahora completamente blanco, recogido en un moño desordenado del que escapaban mechones rebeldes. Sus manos, nudosas y temblorosas, sostenían un cuchillo pequeño con el que pelaba patatas con una lentitud exasperante. La piel de las patatas caía en espirales sobre un periódico viejo extendido sobre la mesa. Adrián sintió un nudo en la garganta tan apretado que le costó respirar. Quiso hablar, pero no salió ningún sonido. Fue el crujido de su zapato italiano al cambiar de peso lo que alertó a la anciana. Doña Remedios detuvo el cuchillo. No se giró de inmediato, se quedó inmóvil, como si estuviera escuchando a los fantasmas de la casa. «Lucía, hija», dijo la anciana con una voz cascada, débil, como el roce de dos hojas secas. «¿Ya se fueron esos hombres del banco? No dejes que entren, diles que estoy durmiendo. Diles que mi hijo vendrá pronto y lo arreglará todo». El corazón de Adrián se rompió en 1000 pedazos y, al mismo tiempo, se llenó de una vergüenza ardiente. Ella todavía creía en él. O quizás su mente se había refugiado en una mentira piadosa para sobrevivir al abandono. «No soy Lucía, mamá», logró decir Adrián finalmente. Su voz sonó extraña en esa cocina, demasiado grave, demasiado urbana. Doña Remedios soltó el cuchillo, que cayó sobre la madera con un golpe seco. Giró la cabeza lentamente, con el miedo pintado en sus ojos nublados por las cataratas incipientes. Cuando sus ojos encontraron la silueta de Adrián en el marco de la puerta, se entrecerraron, tratando de enfocar. «¿Adrián?», susurró, como si pronunciara el nombre de un santo o de un demonio. «¿Eres tú, o es mi cabeza que ya me juega malas pasadas otra vez?». Adrián entró en la cocina, sintiéndose ridículo con su traje de 3000 euros en medio de tanta sencillez. Se acercó a la mesa, pero no se atrevió a tocarla. «Soy yo, madre». Remedios intentó levantarse, apoyando sus manos temblorosas sobre la mesa, pero sus piernas no respondieron. Se dejó caer de nuevo en la silla de paja, soltando un suspiro que sonó a alivio y a dolor infinito. «Has venido», dijo ella, y una lágrima solitaria trazó un camino brillante a través de las arrugas profundas de su mejilla. «Sabía que vendrías». Lucía decía que estabas muy ocupado, que eras un hombre importante, pero yo le decía, «Mi Adrián no se olvida de dónde viene, él volverá antes de que yo cierre los ojos». Adrián apretó los puños a los costados. La culpa era un ácido que le corroía las entrañas, pero su mecanismo de defensa habitual, la frialdad pragmática, se activó para protegerlo del colapso emocional. «Madre, ¿qué haces aquí?», preguntó, intentando mantener un tono de autoridad. «Te dejé en El atardecer dorado. Tenías enfermeras, calefacción central, comida preparada por chefs. Te escapaste. ¿Tienes idea de lo irresponsable que es eso? Podrías haber muerto en el camino». Remedios lo miró, y por un momento la fragilidad desapareció. En sus ojos brilló la chispa de la mujer fuerte que había criado a un hijo sola en las montañas. «En ese lugar olía a muerte, hijo. Olía a desinfectante y a soledad». Remedios volvió a tomar una patata como si el acto de cocinar fuera lo único que la mantuviera anclada a la realidad. «Aquí huele a vida. Aquí están mis recuerdos. Y aquí están mis niños». Adrián miró alrededor de la cocina, notando por primera vez los detalles que delataban la presencia infantil. 3 tazas de plástico de colores secándose junto al fregadero. Dibujos pegados con cinta adhesiva en la nevera vieja. Juguetes de madera en una esquina.
Esos niños, empezó Adrián, recordando los rostros idénticos al suyo en el jardín. Lucía me dijo que tú la contrataste. Pero madre, mírame, esta casa se cae a pedazos. No tienes calefacción moderna, las ventanas no aíslan bien. No puedes vivir así. Vivo mejor aquí con una manta y compañía que allá con sábanas de seda y silencio, sentenció Remedios con firmeza. Además, no podía dejar que Lucía cargara con todo sola. Ella es un ángel, Adrián, un ángel que tú enviaste sin saberlo. Yo no envié a nadie, replicó él bruscamente, sintiéndose acorralado por la verdad. Yo ni siquiera sabía que ella existía hasta hoy. Remedios sonrió tristemente y volvió a pelar la patata. Hay muchas cosas que no sabes, hijo mío. El dinero te ha dado mucho, pero te ha quitado la vista. Estás ciego, Adrián, más ciego que yo. La frustración de Adrián alcanzó su punto máximo. No podía manejar esa conversación. No estaba acostumbrado a que le hablaran con acertijos ni a sentirse moralmente inferior. Él era un hombre de soluciones, y en su mundo las soluciones siempre tenían un precio. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una chequera de cuero y una pluma estilográfica de oro. El gesto fue automático, un reflejo condicionado ante cualquier problema. «Mira, mamá, no voy a discutir filosofía contigo», dijo Adrián, abriendo la chequera sobre la mesa vieja, apartando con un gesto brusco las cáscaras de patata. «Tengo compradores que vienen en 2 días. Esta propiedad se va a vender, ya está apalabrada. No puedes quedarte aquí». El sonido de la pluma rasgando el papel fue agudo y desagradable en el silencio de la cocina. Adrián escribió una cifra con muchos ceros, una cantidad que para la mayoría sería una fortuna, pero que para él era simplemente el costo de hacer negocios. Arrancó el cheque y lo puso frente a las manos de su madre. «Toma esto. Es suficiente para comprar una casa pequeña en el pueblo, contratar a 2 enfermeras privadas y...» Vaciló un segundo. «Y darle algo a esa chica, Lucía, para que se vaya y se lleve a esos niños lejos. No quiero problemas legales. Que se vayan y no vuelvan». Doña Remedios dejó de pelar. Miró el papel rectangular con la cifra astronómica. No lo tocó. Lo miró como si fuera un insecto venenoso que acabara de aterrizar en su mesa. Levantó la vista lentamente hacia su hijo. Sus ojos estaban secos ahora, pero llenos de una decepción tan profunda que Adrián tuvo que desviar la mirada hacia la pared. «¿Crees que puedes comprar el tiempo que perdiste con un papel, Adrián?», preguntó ella en voz baja. «¿Crees que puedes comprar el calor de esta cocina? ¿Crees que puedes pagarle a esa muchacha las noches que pasó en vela poniéndome paños fríos cuando la fiebre me subía, mientras tú estabas brindando con champán en otra parte del mundo?» «Es dinero, mamá», explotó Adrián, golpeando la mesa con la mano abierta. La mesa vieja vibró, pero resistió, sólida como siempre. «Es seguridad, es lo que siempre quisiste, no tener que preocuparte por el mañana. Lo hago por ti». «Lo haces por tu conciencia», corrigió ella suavemente. «Pero el dinero no calienta esta casa, hijo. Solo la risa de esos niños lo hace. Y el amor de esa mujer que tú desprecias. Llévate tu papel, no sirve para encender la estufa». Adrián estaba a punto de gritar, de imponer su voluntad a la fuerza, cuando un estruendo de pasos pequeños y risas invadió la casa. La puerta trasera de la cocina se abrió de golpe y los trillizos entraron corriendo como un torbellino de energía, trayendo consigo el aire fresco de la montaña y olor a hierba. «¡Abuelita! ¡Abuelita!», gritó Tomás, el primero en llegar, ignorando por completo la presencia imponente de Adrián. «¡Mira lo que encontramos!». El niño puso sobre la mesa, justo encima del cheque millonario, una piedra grisácea con forma de corazón. Estaba sucia de tierra, pero para el niño era un tesoro. «Es un corazón de montaña.
explicó Daniel, subiéndose a la silla de al lado de Remedios y abrazándola por el cuello, para que tu corazón se ponga fuerte y no te duela más. Y Lucía dice que ya va a traer la leche caliente, añadió Leo, el tercero, que se quedó de pie mirando a Adrián, con esos ojos azules inquisitivos, idénticos a los del millonario. ¿Tú sigues aquí, señor? ¿Vas a cenar con nosotros? La escena paralizó a Adrián. Vio cómo su madre, que segundos antes parecía una anciana frágil al borde de la muerte, se iluminaba. Su rostro cambió por completo al contacto con los niños. Sonrió, besó la mejilla sucia de Daniel y tomó la piedra con una reverencia que nunca había mostrado por el cheque. Gracias, mis amores. Es hermosa. Es justo lo que necesitaba mi corazón. Adrián se sintió, por primera vez en su vida adulta, completamente excluido. Era un intruso en su propia casa. Veía una unidad familiar perfecta, la abuela amorosa, los nietos devotos, y él era el elemento extraño, el cuerpo frío que no encajaba en la calidez del cuadro. Miró a los niños. Eran zurdos como él. Tenían ese remolino rebelde en el flequillo, como él, y la forma en que Leo lo miraba, con esa mezcla de desafío e inteligencia, era como mirarse en un espejo del tiempo. Una punzada de algo que no pudo identificar, celos, miedo, anhelo, le atravesó el pecho. ¿Quiénes son, mamá?, preguntó Adrián, su voz ahora carente de la furia anterior, reducida a un hilo de perplejidad. ¿Por qué se parecen tanto a mí? Antes de que Remedios pudiera responder, Lucía entró por la puerta trasera cargando una cesta con leña. Se detuvo al ver el cheque sobre la mesa y la piedra del niño encima de él. Entendió la escena al instante. Dejó la leña en el suelo con un golpe sordo y se limpió las manos en el delantal. «Creo que es hora de que los niños se laven las manos», dijo Lucía con autoridad maternal. «Vayan al baño. ¡Rápido!». Los trillizos obedecieron, aunque a regañadientes, lanzando miradas furtivas al señor del traje. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo, Lucía se giró hacia Adrián. Su mirada era de acero. «Guarde su dinero, señor Montalvo», dijo ella tomando el cheque y extendiéndoselo. «Aquí no tiene valor. Y si quiere saber quiénes son esos niños, quizás debería dejar de mirar su cuenta bancaria y empezar a mirar su pasado, porque lo que dejó atrás hace 7 años no desapareció solo porque usted cerró los ojos». Adrián tomó el cheque, arrugándolo en su puño. La tensión en la cocina era eléctrica. «Habla claro, mujer». «Siéntese», ordenó Lucía señalando la silla frente a su madre. No era una sugerencia. «Siéntese, porque lo que va a escuchar podría ser la primera cosa real que le pasa en años. Y si se desmaya, no quiero que golpee el suelo, no quiero tener que levantar a un hombre que pesa tanto por culpa de su ego». Antes de que Adrián pudiera sentarse, un estruendo sacudió los cimientos de la vieja cabaña. No fue un grito, ni un golpe en la mesa, sino el cielo mismo partiéndose en dos. Un trueno monumental retumbó sobre los Alpes, seguido inmediatamente por el repiqueteo furioso de una lluvia torrencial contra el tejado de tejas de madera. La luz que entraba por la ventana de la cocina se extinguió de golpe, reemplazada por la oscuridad grisácea de una tormenta de montaña, esas que llegan sin aviso y atrapan a los incautos. Adrián instintivamente sacó su teléfono móvil del bolsillo. La pantalla se iluminó, proyectando una luz azul fantasmal sobre su rostro preocupado. Sin servicio. La tormenta había cortado la señal. O quizás la ubicación remota del chalet finalmente había vencido a la tecnología de punta. «No podrás bajar hoy», dijo Lucía, ignorando su teléfono y dirigiéndose a la estufa de leña para avivar el fuego. El camino de acceso se convierte en barro resbaladizo con 10 minutos de esta lluvia. Tu coche deportivo no pasaría de la primera curva sin caer por el barranco.
Adrián guardó el teléfono con un gesto de frustración y miró por la ventana. Una cortina de agua blanca borraba el mundo exterior. Estaba atrapado. Atrapado en la casa que odiaba, con la madre que había abandonado y con una mujer y 3 niños que lo miraban como si fuera un extraterrestre. «Siéntese, señor Montalvo», repitió Lucía, esta vez con un tono más pragmático. «La cena está lista. No es caviar, pero calienta el estómago». Sin otra opción, Adrián se sentó en la silla de madera que crujió bajo su peso. Doña Remedios ya estaba en la cabecera, sonriendo con una paz que a Adrián le resultaba desconcertante. Los trillizos se apresuraron a ocupar sus lugares. Tomás y Daniel se sentaron frente a él, y Leo, el más observador, se sentó a su lado. Lucía sirvió un guiso humeante de carne y patatas en cuencos de cerámica desportillados. El olor era embriagador, una mezcla de laurel, tomillo y carne cocida lentamente que hizo rugir el estómago de Adrián, traicionando su postura de superioridad. La cena transcurrió en un silencio tenso, solo roto por el sonido de las cucharas contra la cerámica y el rugido del viento afuera. Adrián intentaba no mirar, pero sus ojos de analista, entrenados para detectar fallos en contratos millonarios, empezaron a captar patrones inquietantes en la mesa. Primero fue la forma en que comían. Adrián observó a Tomás coger la cuchara. Lo hizo con la mano izquierda, miró a Daniel, mano izquierda, miró a Leo, a su lado, mano izquierda. Los 3 niños eran zurdos. Adrián soltó su propia cuchara, que cayó con un clac metálico. Él era zurdo. En un mundo de diestros, la probabilidad de que 3 niños aleatorios fueran zurdos era estadísticamente baja. La probabilidad de que los 3 lo fueran en su propia casa era una anomalía que le erizó la piel. «¿Pasa algo con la comida?», preguntó Leo, mirándolo con grandes ojos azules, sosteniendo la cuchara suspendida a medio camino de su boca. «No, no es nada», murmuró Adrián, sintiendo que el cuello de su camisa italiana le apretaba demasiado. Se aflojó la corbata con un gesto nervioso. Entonces vio el segundo detalle. Leo se estiró para alcanzar un trozo de pan en el centro de la mesa. Al estirar el brazo, la manga de su camiseta se subió ligeramente. Allí, en la parte interna de la muñeca del niño, había una pequeña mancha de nacimiento. Una marca color café con leche, con una forma irregular que recordaba a una pequeña isla o una lágrima deforme. Adrián sintió que la sangre se le helaba en las venas. Lentamente, casi como un autómata, Adrián desabotonó el puño de su camisa blanca de seda. En su mano izquierda, arremangó la tela hasta el antebrazo y giró la muñeca. Ahí estaba, la misma marca, la misma forma, el mismo color. Adrián miró su muñeca y luego la del niño. Era como ver una fotocopia reducida. Levantó la vista, pálido como un espectro, y sus ojos se encontraron con los de Lucía, que estaba de pie junto a la estufa, observándolo. Ella no parecía sorprendida por su descubrimiento. Sus ojos oscuros lo miraban con una mezcla de lástima y desafío, esperando el momento en que su cerebro de tiburón financiero aceptara lo que su corazón ya estaba empezando a gritar. «¡Mamá!», dijo Adrián, su voz temblando por primera vez en años. «¿Quiénes son estos niños? De verdad». Doña Remedios, que había estado comiendo en silencio, dejó su cuchara y miró a su hijo con una ternura infinita. «Son la respuesta a mis oraciones, hijo, y la consecuencia de tus acciones». Adrián se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás con un ruido sordo. Los niños se asustaron, soltando el pan. «¡Basta de acertijos!», gritó, incapaz de contener la presión que se acumulaba en su pecho. «¡Son zurdos! ¡Tienen mi marca! ¡Tienen mis ojos! ¿Qué está pasando aquí?» «Niños, vayan al cuarto a leer cuentos con la abuela», dijo Lucía con voz calmada pero firme, cortando el estallido de Adrián. «Ahora».
Doña Remedios se levantó con dificultad y los tres niños, percibiendo la gravedad del momento, corrieron a ayudarla, lanzando miradas asustadas al hombre alto que gritaba. Cuando desaparecieron por el pasillo y la puerta del dormitorio se cerró, dejando a Adrián y a Lucía solos en la cocina, el silencio que cayó fue más pesado que la tormenta exterior. Adrián se apoyó en la mesa con ambas manos, respirando agitadamente. La única luz venía de las brasas de la estufa y de un relámpago ocasional que iluminaba el rostro estoico de Lucía. ¿De quién son?, preguntó Adrián, aunque ya sabía la respuesta. Solo necesitaba escucharla para que el mundo tal como lo conocía terminara de derrumbarse. ¿De verdad necesitas que te lo diga?, respondió Lucía, caminando lentamente hasta quedar frente a él, al otro lado de la mesa. ¿Tan ciego te ha vuelto el dinero que no reconoces tu propia sangre cuando la tienes delante? Adrián negó con la cabeza, cerrando los ojos con fuerza. Recuerdos fragmentados empezaron a bombardear su mente, imágenes que había archivado deliberadamente bajo la etiqueta de distracciones juveniles. «Hace 7 años», empezó a decir él, su voz ronca. «Yo estuve aquí el último verano antes de irme a Nueva York, antes de fundar Montalvo Estates». «Sí», dijo Lucía dando un paso más cerca. «Estabas aquí, y no estabas solo». Adrián abrió los ojos y la miró fijamente. La imagen de una chica joven, una camarera local que trabajaba en la posada del pueblo, se superpuso con la mujer que tenía enfrente. Había cambiado. Ya no era la chica risueña con trenzas, era una mujer endurecida por la vida, pero los rasgos eran inconfundibles. «Tú», susurró Adrián, el reconocimiento golpeándolo como un puñetazo. «Tú eres Lucía, la chica del festival de verano, la chica del río, la chica a la que prometiste escribir», completó ella sin amargura, solo con una verdad fría. «La chica con la que pasaste cada noche de ese agosto, prometiéndole que el mundo era vuestro». «Fue un verano, Lucía», se defendió Adrián, el instinto de autopreservación activándose. «Éramos jóvenes, yo tenía planes, tenía ambiciones. No podía quedarme en un pueblo perdido en las montañas criando vacas. Tenía que irme». «Y te fuiste», asintió ella. «Te fuiste una mañana sin despedirte en persona. Solo dejaste una nota en la mesita de noche de tu madre. Una nota y un sobre con dinero». Adrián recordó la nota. La había escrito con la prisa del que huye de su propio destino. «No me busques», citó Lucía de memoria, sus palabras cortando el aire. «Necesito volar ligero para volar alto. Una familia sería un ancla que me hundiría. Olvídame». «Eso escribiste, Adrián». El millonario sintió una punzada de vergüenza tan aguda que tuvo que apartar la mirada. Sí, esas habían sido sus palabras. En su mente de veinteañero ambicioso, el amor y la familia eran obstáculos para el éxito. «No sabía», balbuceó Adrián, «no sabía que estabas embarazada». «No lo sabías porque no preguntaste», replicó Lucía. «Me enteré 2 semanas después de que te fueras. Fui a buscarte a la casa. Tu madre estaba destrozada por tu partida. Cuando le dije que esperaba un hijo tuyo, bueno, resultaron ser 3. Ella fue la única que no me juzgó. En el pueblo me llamaban la cazafortunas abandonada. Decían que me había inventado el embarazo para atrapar al chico rico que se fue. Pero tu madre, ella me acogió». «¿Por qué no me buscaste?», preguntó Adrián, con un tono que oscilaba entre la acusación y la súplica. «Tengo oficinas en todo el mundo. Mi nombre está en las revistas. Podrías haberme encontrado. Podrías haberme dicho que tenía 3 hijos. Tenía derecho a saberlo». Lucía soltó una risa amarga y seca. «¿Derecho? ¿Tú? ¿El hombre que escribió que la familia era un ancla?». Lucía golpeó la mesa con la palma de la mano.
¿Qué habrías hecho, Adrián, si hace 6 años yo hubiera aparecido en tu oficina de cristal en Nueva York con 3 bebés llorando? ¿Me habrías abrazado? ¿O habrías sacado tu chequera, como hiciste hoy con tu madre, para pagar por nuestro silencio y mandarnos lejos? La pregunta quedó flotando en el aire, venenosa y real. Adrián abrió la boca para protestar, para decir que él hubiera hecho lo correcto, pero las palabras murieron en su garganta. Porque sabía, en lo más profundo de su ser oscuro, que Lucía tenía razón. El Adrián de hace 6 años, obsesionado con su primer millón, habría visto a esos niños como un problema a resolver, un riesgo de relaciones públicas, no como una bendición. «Lo hice por ellos», continuó Lucía, su voz quebrándose ligeramente por primera vez. «No quería que crecieran con un padre que los viera como un error. Preferí que crecieran sin padre, pero con amor, que con un padre presente pero frío. Tu madre y yo hicimos un pacto. Ella usaría el dinero que tú mandabas para el asilo para mantenernos a todos, y a cambio yo le daría la familia que tú le negaste». Adrián se sintió mareado. Todo su éxito, todos sus rascacielos, de repente parecían castillos de naipes. Había estado financiando a su propia familia secreta sin saberlo, mientras vivía en una soledad dorada. «¿Ellos saben quién soy?», preguntó en un susurro. «Saben que tienen un padre que está perdido», dijo Lucía. «Saben que es un hombre importante que construye casas para otros, pero olvidó dónde estaba la suya. Rezan por ti todas las noches, Adrián, no para que les mandes dinero. Rezan para que encuentres el camino de vuelta, para que tu corazón sane». Adrián se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Las lágrimas, calientes y desconocidas, empezaron a brotar. No lloraba desde que tenía 12 años. «Soy un monstruo», susurró contra sus palmas. «No eres un monstruo, Adrián», dijo Lucía, y para su sorpresa sintió la mano de ella posarse suavemente sobre su hombro. El contacto fue eléctrico. «Solo eres un hombre pobre que tiene mucho dinero, pero tienes una oportunidad. La tormenta te ha encerrado aquí. Tienes una noche, no puedes comprar el pasado, eso ya se perdió. Pero el futuro todavía se puede negociar si estás dispuesto a pagar con algo más que billetes». Adrián levantó la cabeza. Sus ojos rojos se encontraron con los de la mujer que había criado a sus hijos en la pobreza digna. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó con la humildad de quien ha perdido todo. «Para empezar», dijo Lucía, retirando la mano y señalando hacia el fregadero lleno de platos sucios. «Enesta casa, el que no cocina, lava los platos, y después vas a ir a esa habitación y vas a mirar a tus hijos dormir, y vas a ver si tienes el valor de decirles mañana que vas a vender el techo que los cobija». Adrián miró el fregadero. Era una tarea absurda, doméstica, indigna de un CEO, pero en ese momento le pareció el contrato más importante que había tenido enfrente en toda su vida. Se quitó la chaqueta del traje, la colgó en el respaldo de la silla y comenzó a desabrocharse los gemelos de oro de sus puños. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero la verdadera tempestad estaba ocurriendo dentro del alma de Adrián Montalvo. El agua fría del grifo de la cocina golpeaba las manos de Adrián, entumiéndole los dedos, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba en otro lugar, atrapada en un torbellino de cálculos fallidos y verdades afiladas que se clavaban en su orgullo. Allí estaba él, Adrián Montalvo, el hombre que había cerrado un trato de $50 millones la semana anterior con una firma japonesa sin pestañear, frotando la grasa de un plato de cerámica barato con una esponja gastada. La incongruencia de la situación era tal que por un momento esperó que todo fuera una pesadilla inducida por el estrés, que despertaría en su ático con sábanas de hilo egipcio.
pero el olor a jabón de limón y el repiqueteo incesante de la lluvia contra el cristal oscuro eran innegablemente reales. Terminó el último plato y lo colocó con excesivo cuidado en el escurridor, como si temiera que el más mínimo ruido rompiera la frágil tregua que se había establecido en la casa. Se secó las manos con un paño de cocina bordado a mano. Reconoció el punto de cruz de su madre y se quedó de pie en medio de la cocina en penumbras, sintiéndose más perdido que nunca. Sin su teléfono, sin su coche, sin su séquito de asistentes, Adrián no sabía quién era. Se había definido por sus posesiones durante tanto tiempo que, despojado de ellas por una tormenta de montaña, se sentía desnudo. «Ya están dormidos», dijo una voz suave desde el pasillo. Adrián se sobresaltó. Lucía estaba apoyada en el marco de la puerta observándolo. Su postura era cansada, pero sus ojos seguían alerta, como los de un guardia que vigila a un prisionero impredecible. «¿Y mi madre?», preguntó él, evitando mirar a Lucía directamente a los ojos. No podía soportar el juicio silencioso que veía en ellos. También, la emoción de hoy la agotó. Su corazón no aguanta tantas sorpresas, Adrián. Deberías tener cuidado mañana. Si vas a romperles el corazón vendiendo la casa, hazlo rápido y vete. No les des esperanzas falsas. Adrián apretó la mandíbula. La acusación le dolió más de lo que esperaba. No soy un verdugo, Lucía. Soy un hombre de negocios. Tengo responsabilidades, deudas, contratos firmados. No es tan simple como decir, me quedo. Nadie te pidió que te quedaras, respondió ella con frialdad. Solo te pedimos que no nos echaras. Pero entiendo, el mundo de allá abajo es más importante. Lucía se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Hay un sofá en el salón. Las mantas están en el baúl. No es una cama king size, pero es mejor que el suelo. Buenas noches, señor Montalvo. Cuando ella desapareció en la oscuridad del pasillo, la soledad cayó sobre Adrián como una manta de plomo. Caminó hacia el salón. La chimenea se estaba apagando, las brasas brillaban como ojos rojos en la oscuridad. Se sentó en el viejo sofá de terciopelo verde, el mismo donde su padre solía echarse la siesta los domingos. El muelle traicionero en el lado izquierdo seguía allí, clavándose en su costilla. Adrián intentó dormir, pero el insomnio era su compañero fiel. La tormenta afuera rugía con furia, sacudiendo las ventanas. Se levantó, inquieto, y comenzó a caminar por la habitación. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra y empezaron a recorrer los estantes. No había fotos de sus logros. No había recortes de prensa sobre su éxito. En su lugar había marcos con fotos de 3 niños creciendo. Los trillizos dando sus primeros pasos. Los trillizos llenos de barro. Los trillizos soplando velas en un pastel casero deforme. Y en una esquina, casi oculta detrás de un jarrón, encontró una foto vieja, pequeña y descolorida. La tomó con manos temblorosas. Era él, tenía 18 años, estaba sonriendo con una inocencia que ya no reconocía, y tenía el brazo alrededor de los hombros de su madre. Ambos parecían felices, a pesar de la ropa remendada. «¿En qué momento te olvidaste de este chico?», se preguntó a sí mismo en voz alta. La culpa, que había estado manteniendo a raya con cinismo, empezó a filtrarse por las grietas de su armadura. Pensó en los niños, sus hijos, zurdos, con su marca. Había 3 versiones de él durmiendo en la habitación contigua, 3 oportunidades de reescribir una historia que él había creído terminada. Impulsado por una fuerza que no pudo controlar, caminó hacia la puerta del dormitorio. La empujó suavemente. Las bisagras, bien engrasadas, probablemente por Lucía, no hicieron ruido. La luz de un relámpago iluminó brevemente la estancia. Vio las 3 camas pequeñas alineadas contra la pared. Los niños dormían profundamente, con esa entrega total que solo tiene la infancia.
Uno de ellos, Leo, tenía el brazo colgando fuera de la cama, rozando el suelo. Adrián sintió el impulso irracional de entrar y taparlo, pero se detuvo en el umbral. Sentía que no tenía derecho. Era un extraño, un intruso genético. Su mirada se desplazó hacia la cama grande, en la esquina opuesta. Su madre dormía boca arriba. Su respiración era un silbido ronco y laborioso. Parecía tan frágil bajo las mantas pesadas de lana, como un pajarito herido. Mañana, pensó Adrián, tratando de racionalizar el pánico que sentía. Mañana, cuando pase la tormenta, traeré al mejor cardiólogo de Zúrich. Compraré la casa vecina si es necesario. Les daré dinero, mucho dinero, un fideicomiso para los niños. Lucía no tendrá que trabajar nunca más. Sí, eso es. El dinero lo arregla todo. Solo tengo que organizar la logística. Se aferró a ese pensamiento como a un salvavidas. Convertir el problema emocional en un problema financiero era su especialidad. Le daba control, le permitía no sentir. Volvió al sofá, convencido de que tenía un plan. Se acostó, decidido a esperar el amanecer para ejecutar su estrategia de redención financiera. Cerró los ojos, escuchando el viento aullar, diciéndose a sí mismo que no era un mal hombre, solo un hombre práctico. Pero la montaña tenía otros planes, y Dios, o el destino, estaba a punto de demostrarle a Adrián Montalvo que su chequera no tenía poder alguno contra la verdadera naturaleza de la vida y la muerte. El despertar de Adrián no fue gradual, fue un shock eléctrico. Un sonido seco, contundente, seguido de un grito ahogado, atravesó el silencio de la casa sobre las 3 de la madrugada. Adrián saltó del sofá con el corazón martilleándole en la garganta. La oscuridad era casi total, solo rota por los destellos intermitentes de la tormenta que seguía azotando el exterior. ¡Lucía!, escuchó la voz de su madre, pero no era la voz tranquila de la cena. Era un gorgoteo desesperado, un sonido de asfixia que heló la sangre de Adrián. Corrió hacia el dormitorio, tropezando con una silla en la oscuridad, golpeándose la espinilla, pero sin detenerse. Cuando llegó a la puerta, Lucía ya estaba allí, encendiendo una vela porque la electricidad se había ido por completo. La escena a la luz vacilante de la vela era terrorífica. Doña Remedios estaba en el suelo, medio caída de la cama, con una mano aferrada a su pecho y la otra arañando las sábanas. Su rostro estaba pálido, bañado en sudor frío, y sus labios tenían un tinte azulado. Boqueaba buscando aire, como un pez fuera del agua, sus ojos desorbitados por el pánico de no poder respirar. Los trillizos se habían despertado. Estaban sentados en sus camas, llorando en silencio, abrazados unos a otros, aterrorizados por ver a su abuelita así. «¡Mamá!», gritó Adrián lanzándose al suelo junto a ella. Intentó levantarla, pero su cuerpo pesaba como si estuviera hecho de piedra. «¡Mamá, respira! ¡Soy yo, Adrián! ¡No la acuestes!», ordenó Lucía con un grito autoritario que cortó el pánico de Adrián. «Si la acuestas se ahoga con sus propios fluidos. Siéntala. Ponle almohadas en la espalda. ¡Rápido!». Adrián obedeció al instante, su arrogancia disuelta por el terror puro. Agarró las almohadas de la cama y con manos temblorosas pero fuertes, incorporó a su madre, sosteniéndola contra su propio pecho. Sentía el corazón de ella latir desbocado y errático contra su camisa de seda. «¡Llama a una ambulancia!», bramó Adrián a Lucía, olvidando por un segundo dónde estaban. «¡Llama al hospital privado! Diles que soy Adrián Montalvo. ¡Que manden el helicóptero! ¡Pago lo que sea!». Lucía, que estaba revolviendo frenéticamente un cajón de la cómoda buscando medicinas, se giró hacia él con los ojos encendidos de furia y desesperación. «¡No hay señal, idiota!», le gritó, rompiendo por fin la barrera de señor y sirvienta. «Y aunque la hubiera, ningún helicóptero vuela con este viento. Estamos solos. Tu dinero no sirve aquí. Tu nombre no sirve aquí.
Las palabras golpearon a Adrián como un mazo. Era verdad. Era la verdad más absoluta y aterradora que había enfrentado jamás. Podía comprar un hospital entero, pero no podía comprar un minuto de aire para su madre en medio de esa tormenta. Su poder era una ilusión. Allí, en esa cabaña de madera, él era tan vulnerable como cualquier otro ser humano. ¿Qué hacemos?, preguntó Adrián, su voz quebrándose en un sollozo de impotencia. Se muere Lucía. Se me muere en los brazos. Lucía encontró lo que buscaba. Un pequeño frasco de vidrio y una jeringuilla vieja. Es su medicina de emergencia, digoxina y diurético. Pero se acabó la semana pasada y la farmacia del pueblo no trajo el pedido por la nieve. Queda muy poco en el fondo del frasco. Lucía se acercó, sus manos firmes a pesar del miedo. Cargó la jeringuilla con el líquido restante. Era una dosis ridícula. «Sosténle la cabeza», ordenó Lucía. Adrián sujetó la cabeza de su madre con infinita delicadeza. Remedios lo miró. Sus ojos estaban vidriosos, enfocados en algún punto lejano. «Adri-an», susurró ella entre jadeos agónicos. «No te vayas». «No me voy, mamá. Estoy aquí. Estoy aquí». Lloró él pegando su frente a la de ella, mezclando sus lágrimas con el sudor de la anciana. «Perdóname, mamá. Por favor, no te mueras ahora que he vuelto. Por favor». Lucía inyectó el medicamento en el brazo delgado de Remedios. Luego, tomó su muñeca para medir el pulso. «Está muy débil», dijo Lucía, su voz temblando. «La medicina ayudará, pero necesita calor. Está entrando en shock. Sus extremidades están heladas. Necesitamos subir su temperatura corporal o el corazón se parará». Adrián miró alrededor, desesperado. La chimenea del salón estaba lejos, la habitación estaba helada. «¡Mantas!», gritó. «¡Trae todas las mantas!». «No es suficiente», dijo Lucía. «Necesita calor humano, calor directo». Entonces ocurrió algo que Adrián no olvidaría jamás. Los 3 niños, que habían estado observando con terror, saltaron de sus camas como si hubieran recibido una orden telepática. Sin decir una palabra, corrieron hacia donde Adrián sostenía a la abuela en el suelo. «Nosotros la calentamos», dijo Tomás con determinación. «Somos estufitas, la abuela siempre lo dice», añadió Daniel, sorbiendo los mocos. Antes de que Adrián pudiera detenerlos, los 3 niños se acurrucaron alrededor de doña Remedios y de él. Uno abrazó las piernas heladas de la anciana, otro se pegó a su costado izquierdo, y Leo, el pequeño Leo, se metió entre los brazos de Adrián y el pecho de la abuela, abrazándola directamente sobre el corazón. «No te vayas, abuelita», susurró el niño contra el pecho de ella. «Papá ya llegó. Ya estamos todos, no te puedes ir». Adrián se encontró en el centro de un abrazo humano, rodeado por sus hijos a los que acababa de conocer y sosteniendo a la madre que había abandonado. Sintió el calor de los cuerpos pequeños, la energía vibrante de su propia sangre luchando contra la muerte fría que acechaba a Remedios. Lucía trajo las mantas y los cubrió a todos, creando una especie de tienda de campaña humana. Luego se arrodilló junto a ellos, tomando la mano libre de Remedios y comenzando a rezar en voz alta, una letanía rítmica y suave que competía con el sonido del trueno. «Padre nuestro, que estás en los cielos». Adrián, el ateo, el pragmático, el hombre de ciencia y números, cerró los ojos. Sintió el pecho de su madre subir y bajar irregularmente. Sintió el corazón de Leo latiendo contra su propio pecho. Y entonces Adrián rezó. No con palabras aprendidas, sino con un grito interno, desgarrador y silencioso. «Si existes, si de verdad estás ahí y escuchas a los pobres como dicen, escúchame ahora. Llévate todo, llévate mi dinero, mis edificios, mi reputación. Hazme pobre mañana si quieres, pero déjala vivir,
Déjame tener la oportunidad de que ella sepa que la quiero. Déjame ser el padre de estos niños. No me castigues llevándotela hoy. Cambio todo lo que tengo por su vida. Todo. El tiempo pareció detenerse. Los minutos pasaban como horas. Adrián no se movió, convertido en una estatua de dolor y esperanza, transfiriendo cada gramo de su calor corporal al cuerpo frágil de su madre, mientras sus hijos se aferraban a él como si fuera el ancla que siempre debió ser. Afuera, la tormenta alcanzó su punto máximo de violencia, golpeando la casa como si quisiera derribarla. Pero adentro, bajo esa montaña de mantas, se estaba librando la batalla más importante de la vida de Adrián Montalvo. Y por primera vez no estaba luchando solo. El tiempo en esa habitación perdió su consistencia lineal. Los segundos se estiraron como horas, y las horas pesaron como años. Bajo la montaña de mantas de lana áspera y edredones de plumas, el aire se volvió denso, caliente y cargado de una intimidad forzada que Adrián jamás había experimentado. Él, que siempre dormía solo en camas king size con sábanas de seda fría, se encontraba ahora comprimido en un nudo humano, sudando, con los músculos acalambrados por mantener una postura protectora alrededor de su madre. Nadie se movía. Los trillizos, agotados por el llanto y la tensión, habían caído en un sueño pesado y rítmico, aferrados todavía al cuerpo de su abuela como lapas a una roca. Adrián podía sentir la respiración de Leo contra su costado derecho, un pequeño fuelle de vida que subía y bajaba, sincronizándose extrañamente con el suyo propio. La oscuridad era casi absoluta. La vela que Lucía había encendido se había consumido hacía tiempo, dejando solo el olor a cera quemada y la tenue luz grisácea de la tormenta que, aunque amainaba, seguía cubriendo la luna. —¿Sigue respirando? —susurró Adrián al vacío, su voz apenas un hilo ronco. Tenía miedo de mover la mano para comprobarlo, miedo de encontrar una piel fría. —Sí —respondió la voz de Lucía desde la oscuridad a apenas unos centímetros de su cara. Ella no se había dormido. Estaba vigilando como una loba guardiana. Su ritmo es lento pero estable. El calor la salvó, Adrián. El calor de ellos y el tuyo. Adrián soltó un suspiro tembloroso, dejando caer la cabeza hacia atrás, apoyándola contra el borde de madera de la cama. No recé para que se salvara, confesó Adrián en la oscuridad, una confesión que nunca haría a la luz del día. Recé para negociar. Intenté comprar a Dios, Lucía. Le ofrecí todo mi dinero a cambio de una prórroga. Patético, ¿verdad? Incluso ahora sigo pensando como un banquero. Hubo un silencio, solo roto por el silbido del viento en las ventanas mal selladas. Luego, sintió la mano de Lucía buscar la suya en la oscuridad. Sus dedos, callosos y fuertes, envolvieron la mano suave y manicurada del millonario. «No es patético», dijo ella suavemente. «Es humano, y creo que Dios no acepta cheques, pero acepta intenciones. Y por primera vez en 7 años, tu intención no fue para ti mismo, fue para ella». El contacto de la mano de Lucía provocó una descarga eléctrica en Adrián. No era sexual, era algo más primario, una conexión de trinchera entre 2 soldados que han sobrevivido a un bombardeo. Apretó la mano de ella, aferrándose a esa realidad. «Háblame de ellos», pidió Adrián, moviendo ligeramente la cabeza hacia los bultos dormidos de los niños. Si mi madre no despierta, necesito saber qué me perdí». Lucía suspiró, un sonido que sonó a resignación y a comienzo de paz. «Tomás, el que está abrazado a las piernas de tu madre, es el mayor por 2 minutos. Es el protector. Si ve una hormiga en el suelo, hace que todos la rodeen para que nadie la pise. Quiere ser médico para curar las rodillas raspadas del mundo». Adrián tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Daniel, el del medio, es el artista.
Pinta las paredes, los manteles, sus propios brazos. Ve colores donde los demás vemos gris. Es el más sensible. Llora si ve una flor marchita. ¿Y él?, preguntó Adrián bajando la vista hacia Leo, que dormía pegado a su pecho. Lucía soltó una risita suave y triste. Leo es tú, Adrián. Es terco. Es inteligente. Desarma los juguetes para ver cómo funcionan y luego intenta vendérselos a sus hermanos. Pero tiene algo que tú perdiste hace mucho. Tiene una fe inquebrantable. Él fue quien insistió en rezar en el jardín cuando escuchó a tu madre decir que papá estaba perdido. Él nunca creyó que fueras malo, solo que estabas desorientado. Las lágrimas de Adrián, que había logrado contener durante la crisis, volvieron a brotar, calientes y silenciosas, resbalando por sus mejillas hasta perderse en el cuello de su camisa arruinada. «No me conocen», susurró con dolor. «Me han abrazado para salvar a su abuela, pero no saben que el hombre al que abrazan es el responsable de que ella esté enferma, de que vivan en esta casa vieja, de que tú tengas las manos destrozadas de trabajar». «Lo saben», dijo Lucía. «Los niños ven el alma, Adrián, no el traje. Esta noche vieron a un hombre asustado que amaba a su madre. Eso es suficiente para empezar. La cuestión es, ¿qué verán mañana cuando salga el sol? ¿Al padre que los calentó en la tormenta o al millonario que viene a vender su hogar?» Adrián no respondió. No podía. La dualidad lo estaba desgarrando. Una parte de él, la parte construida en Nueva York, gritaba que esto era una locura emocional, que debía evacuar a todos, firmar el cheque y volver a su vida ordenada. Pero la otra parte, la que sentía el latido de Leo contra sus costillas, sabía que si cruzaba esa puerta y se iba, sería el hombre más pobre del mundo, aunque tuviera billones en el banco. La noche avanzó lenta, agonizante. Adrián no durmió. Se quedó vigilando cada respiración de su madre, cada movimiento de sus hijos, memorizando la sensación de ser necesario, de ser un pilar físico para su familia. Sus piernas se entumecieron, su espalda gritaba de dolor por la postura incómoda en el suelo duro, pero no se movió. Soportó el dolor como una penitencia. Hacia las 5 de la mañana, la fiebre de doña Remedios se rompió. Adrián sintió cómo el sudor frío daba paso a una temperatura más natural. Su respiración se volvió menos ruidosa, más profunda. «Gracias», susurró Adrián al techo oscuro de la cabaña. «Gracias». La tormenta afuera cesó por completo. El silencio absoluto de la montaña nevada envolvió la casa. Y en ese silencio, Adrián Montalvo, el tiburón inmobiliario, murió un poco, dejando espacio para que naciera algo nuevo, algo frágil y asustado, pero vivo. El amanecer en los Alpes suizos no pide permiso, irrumpe con una gloria que humilla a cualquier creación humana. Los primeros rayos de sol, de un dorado líquido y puro, se filtraron por las rendijas de los postigos de madera, cortando la penumbra del dormitorio como espadas de luz. Adrián abrió los ojos, aunque apenas los había cerrado. La luz iluminó el caos de la habitación, mantas tiradas, almohadas por el suelo y el grupo humano que seguía entrelazado. El primero en moverse fue Leo. El niño se despertó, se frotó los ojos con los puños cerrados y miró hacia arriba. Se encontró directamente con la mirada de Adrián. Hubo un segundo de confusión en los ojos azules del niño y luego una sonrisa somnolienta. «Hola, papá», dijo con naturalidad, como si llevara saludándolo así toda la vida. Esa simple palabra, dicha sin pretensiones a la luz de la mañana, desarmó el último muro de defensa de Adrián. «Hola, Leo», respondió él, con la voz ronca. Poco a poco, el campamento se deshizo. Lucía se despertó sobresaltada, comprobando inmediatamente a doña Remedios. La anciana abrió los ojos lentamente.
Estaba débil, increíblemente pálida, pero sus ojos tenían brillo. Estaba viva. «He tenido un sueño muy extraño», susurró Remedios, su voz apenas audible. «Soñé que la casa se congelaba, pero que tú eras una estufa, hijo, que me dabas tu calor». Adrián le besó la frente, apartándole un mechón de pelo blanco. «No fue un sueño, mamá». En ese momento de paz frágil, un sonido intruso rompió la magia. Tuc, 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 tuc. El sonido distintivo de las aspas de un helicóptero acercándose, rebotando en el eco del valle. El ruido creció rápidamente hasta convertirse en un rugido ensordecedor que hizo vibrar los cristales de la ventana. La realidad del mundo exterior había llegado. Adrián se puso rígido. Miró su reloj de pulsera. Eran las 8:00 AM, puntualidad suiza. «¿Qué es eso?», preguntó Tomás asustado, tapándose los oídos. Adrián se levantó. Sus piernas estaban rígidas, su traje de 3.000 euros estaba arrugado, manchado de sudor y polvo del suelo. Tenía ojeras oscuras y barba de un día. Parecía un náufrago. «Son los compradores», dijo Adrián con voz plana. «O sus abogados. Vienen a cerrar el trato. La carretera debe seguir bloqueada, así que vinieron por aire». Lucía se levantó también, poniéndose delante de la cama de Remedios como un escudo humano. Su mirada pasó de la gratitud de la noche anterior a un miedo frío. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. No le suplicó, le exigió una definición. Adrián miró a Lucía, miró a su madre, que lo observaba con esa sabiduría dolorosa de quien espera el golpe final, y miró a sus 3 hijos, que observaban al papá, que acababan de encontrar con incertidumbre. «Voy a salir», dijo Adrián. Sin decir nada más, salió del dormitorio. Cruzó el pasillo, pasó por la cocina donde el cheque arrugado seguía sobre la mesa junto a la piedra en forma de corazón, y abrió la puerta principal. El viento provocado por el helicóptero que aterrizaba en el prado le golpeó la cara, desordenando aún más su cabello. El aparato, una máquina negra y brillante, posó sus esquíes sobre la hierba verde, aplastando las flores silvestres donde los niños habían rezado el día anterior. La puerta del helicóptero se abrió y bajó un hombre impecable. Era Hans, su abogado y mano derecha en Europa. Vestía un traje gris perfecto, llevaba un maletín de cuero y una sonrisa de satisfacción profesional. Detrás de él bajaron 2 hombres más, los representantes del consorcio hotelero. Hans corrió hacia Adrián, agachando la cabeza para evitar las aspas que empezaban a detenerse. «Señor Montalvo», gritó Hans, intentando estrecharle la mano. «Dios mío, mírese». Estábamos preocupadísimos cuando perdimos la señal. Pensamos que había tenido un accidente, pero veo que la propiedad sigue en pie. Traje los papeles finales. Los inversores están ansiosos. Quieren demoler la estructura principal la próxima semana para aprovechar el verano y empezar los cimientos del resort. Hans hablaba rápido, con la eficiencia del dinero. Extendió una carpeta de cuero azul hacia Adrián. «Solo falta su firma aquí, aquí y aquí. El helicóptero nos llevará a Zúrich en 20 minutos. Tiene una reunión a las 3 y...» «Cállate, Hans», dijo Adrián. No gritó. Lo dijo con un tono bajo, tranquilo, pero con una autoridad tan absoluta que el abogado cerró la boca de golpe. Los inversores se acercaron, mirando con desdén la vieja cabaña de madera, y luego a Adrián, con su ropa sucia. «Señor Montalvo», dijo uno de ellos en inglés con acento alemán, «espero que esto no sea un problema. Tenemos un preacuerdo. Nuestro tiempo es valioso». Adrián miró la carpeta que Hans sostenía. Era el pasaporte a su antigua vida. Una firma y todo este lío desaparecería. Podría internar a su madre en el mejor hospital, darles dinero a los niños y volver a su ático silencioso y limpio. Era la salida fácil, la salida lógica. Tomó la carpeta,
Hans sonrió aliviado y le tendió un bolígrafo Montblanc. Adrián abrió la carpeta. Leyó la primera línea: contrato de compraventa y demolición de inmueble rural. La palabra demolición brilló ante sus ojos. Demoler. Destruir la cocina donde pelaban patatas. Destruir el salón donde había una foto de él sonriendo a los 18 años. Destruir el suelo donde sus hijos habían rezado para que él volviera. «Hans», dijo Adrián sin dejar de mirar el papel, «¿sabes qué hay en esta casa?» «¿Madera vieja y termitas, señor?», bromeó el abogado, intentando aligerar el ambiente. Adrián levantó la vista. Sus ojos eran hielo ardiente. «No, aquí está mi madre. ¿Y mis hijos?». Hans parpadeó confundido. «¿Sus hijos?». «Señor, usted no tiene hijos». Adrián cerró la carpeta con un golpe seco. «Eso pensaba yo, pero resulta que soy el hombre más rico del mundo y no lo sabía». Con un movimiento lento y deliberado, Adrián agarró el contrato por la mitad. El papel grueso resistió un momento antes de ceder con un rasguido satisfactorio. Hans soltó un grito ahogado. Los inversores dieron un paso atrás, horrorizados. Adrián volvió a rasgar los pedazos una y otra vez, hasta que el contrato millonario se convirtió en confeti. Abrió la mano y dejó que el viento de la montaña se llevara los trozos de papel, esparciéndolos sobre el prado como nieve sucia. «¡Señor Montalvo!», chilló Hans, al borde del ataque de nervios. «Esto es un incumplimiento flagrante. Habrá penalizaciones, millones en cláusulas de rescisión. Perderá la liquidez del trimestre. Está arruinando su reputación». Adrián se acercó a Hans, invadiendo su espacio personal. A pesar de su aspecto desaliñado, nunca había parecido más poderoso. «Me importa un carajo la liquidez, Hans. Paga las penalizaciones, vende el ático de Nueva York si hace falta, vende el yate. No me importa». «Pero, ¿qué les digo a los inversores?», balbuceó el abogado, pálido. Adrián se giró para mirar la casa. En la ventana, 4 rostros estaban pegados al cristal observándolo. Una anciana, una mujer joven y 3 niños idénticos. Adrián sonrió. Una sonrisa verdadera, que le llegó a los ojos. «Diles que la propiedad no está a la venta. Diles que el dueño ha vuelto a casa. Y diles que saquen su maldito helicóptero de mis geranios». Se dio la vuelta, dando la espalda a los millones, al éxito, a la vida que había construido durante 7 años, y caminó hacia la puerta de madera vieja. Al entrar, Lucía lo esperaba en el pasillo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué has hecho?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Adrián se encogió de hombros, sintiéndose más ligero que nunca. «Solo he tirado la basura, Lucía. Ahora, ¿queda algo de ese guiso de ayer? Tengo un hambre de los 1000 demonios, y creo que tengo que aprender a cambiar pañales, aunque llegué 6 años tarde». Los trillizos corrieron hacia él y se abrazaron a sus piernas. Adrián se arrodilló, quedando a su altura, y por primera vez el abrazo no fue de desesperación, sino de bienvenida. La tormenta había pasado, pero la verdadera transformación acababa de comenzar. El zumbido del helicóptero se desvaneció en la distancia, tragado por la inmensidad de los picos nevados, devolviendo a la montaña su silencio sagrado. Pero para Adrián, el silencio ya no era vacío. Estaba lleno de una resonancia nueva, vibrante y aterradora a la vez. Se quedó de pie en el prado un momento más, mirando las huellas aplastadas que el tren de aterrizaje había dejado en la hierba, como cicatrices de una bestia metálica que había intentado devorar su hogar. Respiró hondo. El aire olía a tierra mojada tras la tormenta y a pinos. Era el olor de la libertad, pero también el olor del trabajo pendiente. Regresó a la casa. Al entrar, Lucía ya no estaba en el pasillo. La escuchó en la cocina. El tintineo de los cubiertos indicaba que la vida seguía su curso.
Adrián se miró a sí mismo en el espejo del recibidor. Su traje de diseñador, ese que había costado miles de euros y que usaba como una armadura de poder, estaba arruinado. Tenía barro en los bajos, manchas de sudor en la camisa y estaba arrugado como un papel viejo. Pero, por primera vez, vio al hombre debajo de la ropa, y el hombre parecía cansado, pero real. Subió las escaleras de madera crujiente hacia su antigua habitación, esa que no pisaba desde hacía 7 años. Abrió el armario. El olor a naftalina lo golpeó. Allí, colgadas y dobladas con un cuidado meticuloso, obra de su madre o de Lucía, estaban sus viejas ropas, no las de marca, sino las de antes. Jeans gastados, camisas de franela a cuadros, jerseys de lana gruesa tejidos a mano. Se quitó el traje con impaciencia, dejándolo caer al suelo en un montón desordenado, como si se estuviera desollando una piel muerta. Se puso unos vaqueros viejos que le quedaban un poco ajustados en la cintura. La vida de cenas de negocios había pasado factura, y una camisa de cuadros rojos con las mangas remangadas. Se calzó sus viejas botas de montaña, aún con barro seco de hace una década en las suelas. Al bajar no fue a la cocina, fue al cobertizo de herramientas. Necesitaba hacer algo con las manos, necesitaba que le doliera el cuerpo para callar el ruido de su mente. Agarró una caja de herramientas oxidada, clavos, un martillo y varios tablones de madera nueva que había apilados en un rincón. Salió al jardín. La cerca perimetral, esa valla de madera blanca que delimitaba la propiedad, estaba caída en varios tramos, vencida por el peso de la nieve y el abandono. Era la herida abierta de la casa, el símbolo de su negligencia. Adrián se arrodilló en el barro. No le importó mancharse los vaqueros. Empezó a arrancar los clavos viejos con el martillo. Sus manos, suaves por años de firmar documentos y teclear en ordenadores, protestaron al primer contacto rudo. Se golpeó el dedo pulgar al tercer intento, soltó un gruñido de dolor y se llevó el dedo a la boca, sintiendo el sabor metálico de la sangre. Si sigues agarrando el martillo así, te vas a romper la mano antes de arreglar la cerca. Adrián levantó la vista. Lucía estaba parada a unos metros, sosteniendo una bandeja con 2 vasos de limonada y unos sándwiches. No llevaba el uniforme. Llevaba un vestido sencillo de flores y un cardigan de lana. Sin el disfraz de sirvienta, su belleza golpeó a Adrián con una fuerza renovada. Ella dejó la bandeja sobre una roca plana y se acercó. Sin pedir permiso, tomó la mano de Adrián, examinando el dedo golpeado. «Has perdido la práctica», dijo ella sin burla, solo con una observación tranquila. «He perdido mucho más que eso, Lucía», respondió Adrián, dejándose curar por el tacto de ella. «He perdido el derecho a estar aquí. Estoy intentando ganármelo de nuevo, clavo a clavo». Lucía lo miró a los ojos. El sol de la mañana iluminaba sus iris oscuros, revelando motas doradas. «No se trata de derechos, Adrián. Se trata de presencia. El dinero manda cheques, el amor pone clavos», soltó su mano suavemente. «Pero no tienes que hacerlo solo». En ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe y los trillizos salieron en tropel, atraídos por la curiosidad de ver al señor trabajando en el suelo. Se detuvieron a una distancia prudente, observando el martillo y la madera. Adrián se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Miró a sus hijos. «Oigan», les llamó con la voz un poco ronca por la emoción. «Necesito un equipo de ingenieros aquí. Alguien tiene que sostenerme los clavos y alguien tiene que decirme si la tabla está derecha. ¿Quién se apunta?» Los 3 se miraron entre sí. Leo, el valiente, dio el primer paso. «Yo sostengo los clavos», dijo, acercándose y agachándose junto a su padre. «Yo miro si está derecha», dijo Daniel, entrecerrando los ojos como un artista evaluando un lienzo.
Yo te doy el agua cuando tengas sed, ofreció Tomás, siempre el cuidador. Durante las siguientes horas, la escena en el jardín alpino cambió por completo. Ya no había un millonario y unos extraños. Había un padre y sus hijos trabajando bajo el sol. Adrián les enseñó a lijar la madera para que no tuviera astillas. Les enseñó a golpear con ritmo, y ellos le enseñaron cosas que él había olvidado. A reírse cuando un clavo se dobla, a maravillarse con un gusano que sale de la tierra húmeda, a trabajar sin reloj. Al mediodía, con la cerca medio reparada y el cuerpo dolorido, Adrián se sentó en la hierba, respirando agitadamente. Sus manos estaban llenas de ampollas, su espalda ardía, pero se sentía extrañamente eufórico. Lucía se sentó a su lado, pasándole un vaso de limonada fría. Los niños correteaban alrededor de la valla nueva, probando su resistencia. «Adrián», dijo Lucía, mirando hacia el horizonte, «tengo que preguntarte algo, y necesito la verdad. No la verdad del empresario, sino la verdad del hombre que está sangrando por un dedo ahora mismo». Adrián bebió un trago largo y asintió. «Dime, ¿por qué te quedaste? Hans dijo que perderías millones». Escuché los gritos. «Rompiste tu vida entera en pedazos de papel. ¿Por qué? ¿Por culpa? ¿Por lástima?» Adrián dejó el vaso en el suelo. Miró a Leo, que estaba intentando imitar su forma de caminar con las manos en los bolsillos. «No, Lucía, no fue por lástima». Se giró hacia ella buscando su mirada. «Fue por envidia». Lucía arqueó una ceja sorprendida. «¿Envidia?» «Sí, envidia de ti. Envidia de ver cómo tú, con nada, construiste todo lo que importa. Tú tienes el respeto de esos niños. Tienes el amor de mi madre. Tienes paz cuando te vas a dormir. Yo tengo cuentas bancarias que no puedo gastar en 2 vidas. Y sin embargo, anoche, en medio de la tormenta, me di cuenta de que era el hombre más pobre de esa habitación. Me quedé porque quiero ser rico de verdad, Lucía, como tú». Adrián tomó aire, preparándose para lo más difícil. «Y quiero pedirte perdón, no por el dinero, sino por haberte tratado como a una empleada en la casa de mis hijos, por haberte hecho usar ese uniforme, por no haber visto a la reina que sostenía mi castillo mientras el rey estaba jugando a ser Dios en otra parte». Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Había esperado una disculpa, sí, pero no un reconocimiento tan profundo de su valor. «El uniforme era solo tela, Adrián», dijo ella con voz temblorosa. «Lo que dolía era la distancia, pero esa cerca que estás arreglando está quedando bien, está fuerte». Adrián sonrió, y por primera vez en años, la sonrisa le llegó a los ojos, creando arrugas de expresión que lo hacían parecer más joven, más vivo. «Entonces, ¿me das el trabajo? No tengo experiencia previa como padre y mis referencias son terribles, pero aprendo rápido y trabajo barato». Lucía se rió. Una risa clara y sonora que hizo que los trillizos se detuvieran a mirar. «Estás en periodo de prueba, Montalvo. Periodo de prueba indefinido. Y el jefe aquí es muy exigente», dijo ella señalando a Leo. Adrián miró a su hijo, luego a Lucía y finalmente a la casa donde su madre descansaba a salvo. «Acepto las condiciones», dijo él, extendiéndole la mano sucia y llena de callos incipientes. Lucía no le estrechó la mano. Se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla, justo donde tenía una mancha de grasa. «Bienvenido a casa, papá», susurró ella. 1 año después. El verano había vuelto a los Alpes, pero esta vez la casa no parecía un monumento a la soledad esperando ser demolido. La vieja madera del chalet había sido tratada y barnizada, brillando con un tono miel bajo el sol intenso. El techo había sido reparado y paneles solares discretos cubrían la cara sur, una concesión moderna que Adrián había instalado él mismo para asegurar que nunca más faltara energía en una tormenta. Pero el cambio más drástico no estaba en la estructura, sino en el alma del lugar,
El jardín era una explosión de color. Las cajas de geranios rojos habían vuelto a las ventanas, pero ahora competían con rosales, lavanda y un huerto exuberante en la parte trasera donde crecían tomates gigantes y calabacines. En el porche, sentada en una mecedora nueva con cojines mullidos, estaba doña Remedios. Tenía 71 años, pero parecía 10 años más joven que el día de la tormenta. Sus mejillas tenían color, sus ojos brillaban con picardía y sus manos, aunque todavía nudosas, se movían con agilidad tejiendo una bufanda azul. ¡Más rápido, papá! ¡Más rápido! El grito entusiasmado rompió la paz de la tarde. Por el camino de grava, una bicicleta pequeña pasó zumbando. Leo pedaleaba con furia sin ruedines, con la cara iluminada por la emoción de la velocidad. Detrás de él, corriendo, jadeando y riendo, iba Adrián. Pero no era el Adrián del traje azul. Llevaba pantalones cortos de color caqui, una camiseta blanca manchada de césped y unas zapatillas deportivas desgastadas. Su cabello estaba un poco más largo, despeinado por el viento, y su piel tenía el tono bronceado de quien pasa los días trabajando al aire libre, no bajo la luz fluorescente de una oficina. «Frena en la curva, Leo, usa el freno de atrás», gritó Adrián, riendo mientras intentaba alcanzar a su hijo. Detrás venían Tomás y Daniel, también en bicicletas, formando un pelotón ruidoso y feliz. «Cuidado con las hortensias de mamá», advirtió doña Remedios desde el porche, sin dejar de tejer, con una sonrisa de oreja a oreja. Adrián logró alcanzar a Leo justo antes de que se desviara hacia el macizo de flores. Lo agarró por el manillar y ambos derraparon en la grava, levantando una nube de polvo entre risas. Adrián levantó a su hijo en brazos, haciéndolo girar en el aire. «¡Campeón del Tour de Francia!», exclamó Adrián, besando la mejilla sudorosa del niño. «Pero casi atropellas a las abejas, hijo. Hay que respetar el tráfico aéreo». Lucía salió de la casa en ese momento. Traía una jarra grande de té helado. No llevaba uniforme. Llevaba unos vaqueros y una blusa ligera. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas sobre sus hombros. Irradiaba una autoridad tranquila y feliz. Era la dueña de la casa, en todos los sentidos que importaban. «Descanso para el equipo de ciclismo», anunció ella, poniendo la jarra en la mesa del jardín. La familia se reunió alrededor de la mesa. Era la misma mesa vieja de roble, sacada al exterior para disfrutar del día. Adrián se sentó, con Leo en su regazo, y aceptó el vaso que Lucía le ofrecía. Sus manos se rozaron, y Adrián retuvo los dedos de ella un segundo más de lo necesario, intercambiando una mirada de complicidad absoluta. Ya no había culpa en los ojos de él, solo una gratitud inmensa. «¿Saben qué día es hoy?», preguntó doña Remedios, dejando el tejido. Los niños negaron con la cabeza, con las bocas llenas de galletas. Adrián miró a su madre. «Hace exactamente un año que llegaste, hijo», dijo ella suavemente. «Un año desde que el coche negro subió por esa colina». Adrián miró hacia la entrada. El coche deportivo seguía allí, guardado en el garaje bajo una lona. No lo había usado en meses. Había comprado una camioneta 4x4, práctica y robusta, para llevar a los niños al colegio y traer provisiones. «Parece que fue en otra vida, mamá», dijo Adrián. «Ese hombre, el que llegó en ese coche, no me cae muy bien. Era un tipo triste». «Estaba perdido», corrigió Leo limpiándose una miga de la barbilla. «Pero nosotros lo encontramos, con la oración de la abuela». Adrián bajó a Leo de su regazo y se puso de pie. Caminó unos pasos hacia el prado, hacia el mismo lugar exacto donde había visto a su familia por primera vez. La hierba estaba alta y verde, salpicada de las mismas flores amarillas. Se arrodilló, no para rezar por desesperación ni para pedir un milagro. Se arrodilló para estar cerca de la tierra, para sentir la realidad de su vida.
Lucía se acercó y se arrodilló a su lado, luego los niños, y finalmente, con ayuda de su bastón, doña Remedios se sentó en una silla cerca de ellos. Adrián miró el paisaje, las montañas eternas, el cielo azul infinito. Pensó en su cuenta bancaria, que había mermado considerablemente tras pagar las penalizaciones y romper con su vida anterior. Había perdido estatus. Ya no lo invitaban a las galas de caridad en Nueva York. Sus amigos del club de golf habían dejado de llamar. Y sin embargo, mientras sentía el hombro de Lucía contra el suyo y escuchaba la respiración tranquila de sus 3 hijos y su madre, Adrián supo con una certeza matemática absoluta que nunca había sido tan inmensamente rico. «Gracias», susurró al viento. «¿A quién le das las gracias, papá?», preguntó Daniel. Adrián rodeó con un brazo a Lucía y con el otro atrajo a los 3 niños hacia un abrazo grupal, el mismo abrazo que les había salvado la vida en la tormenta, pero ahora bajo el sol cálido de la redención. «A la ceguera, hijo», respondió Adrián con una sonrisa serena. «Le doy gracias a Dios por haber estado ciego tanto tiempo, porque sólo así pude aprender lo hermoso que es ver de verdad». La cámara se aleja lentamente, elevándose hacia el cielo, mostrando a la pequeña familia unida en el inmenso prado verde, un punto de amor y calor en medio de la grandiosidad fría de los Alpes, mientras el sol de la tarde baña el techo de la casa que dejó de ser un activo inmobiliario para convertirse finalmente en un hogar. Fin.